Buenos días, hermanas y hermanos. Es un día especial para acercarnos al trono de la gracia. Cápsulas de amor. El sacrificio de Cristo quita el pecado. La Biblia nos habla de dos pactos de Dios con la humanidad. El primero fue un pacto lleno de leyes y prohibiciones, un pacto que Pablo lo define como algo que era casi imposible para el hombre salvarse y que no incluía a toda la humanidad. Ese pacto estaba lleno de ritos, cultos y ordenanzas, y para el hombre todas estas cosas eran muy complicadas. Pero de antemano se había prometido un segundo pacto, el cual sería mejor que el primero, el cual terminaría de una vez por todas con el pecado. Recordemos que a través del pecado de Adán reinó la muerte, pero la historia no se quedó en el Edén, sino que Dios nos envió a Cristo y por él entró la vida. El autor del libro de los Hebreos comienza hablando en el capítulo 9 de las características del antiguo pacto, de cómo era el culto, de cómo aquellos sacrificios que se ofrecían continuamente eran insuficientes para terminar con el pecado. Pero más adelante nos habla de un sacrificio que terminó de una vez y por todas con el pecado y con la muerte, y es el sacrificio de nuestro amado Cristo. El autor de Hebreos dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Todas las personas mueren físicamente, pero Cristo murió para que nosotros no tuviéramos que morir espiritualmente. Podemos tener una maravillosa confianza en su obra de salvación a nuestro favor, quitando nuestro pecado pasado, presente y futuro. Él perdonó nuestros pecados del pasado cuando murió en la cruz. Él se inmoló una vez para siempre. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9:26. Él nos envió el Espíritu Santo para ayudarnos a enfrentar el pecado presente. Él se presentó por nosotros en el cielo como nuestro sumo sacerdote. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. Y ha prometido regresar y resucitarnos a una vida eterna en un mundo en que no se permitirá el pecado. Y en medio de las referencias a sacerdotes, tabernáculos, sacrificios y otros conceptos que nos resultan desconocidos, llegamos a la descripción de Cristo como nuestro mediador que se presenta por nosotros ante Dios. Podemos identificarnos con esa función y sentirnos alentados por ella. Cristo está de nuestra parte al lado de Dios. Él es nuestro Señor y Salvador. Él no está allí para convencer o recordarle a Dios que nuestros pecados fueron perdonados, sino para presentar nuestras necesidades y también nuestro servicio a Él como una ofrenda. El sacrificio de Cristo fue el hecho más trascendental de toda la historia de la humanidad. Esa historia no se queda simplemente dibujada en un madero. No es una mera historia famosa. No es simplemente un buen recordatorio. Es mucho más que eso. La Biblia
nos cuenta que cuando Cristo murió, literalmente el velo se rasgó, el cielo se oscureció. Fue un día como jamás había existido. Aquel día, ese glorioso día, la muerte y el pecado fueron destruidos. Se ofreció el Hijo de Dios como sacrificio por nuestros pecados. Aquel momento fue tan impresionante que también nos alcanzó a nosotros, y hoy podemos testificar de su gracia, de su eterna gracia, y nuestra esperanza es que Cristo un día vendrá por nosotros. Aguardemos las palabras de Cristo en nuestros corazones y esperemos y confiemos en Él todos los días de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste por nosotros para darnos la salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Los borró mi Jesús. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti.